El 11 de mayo de 1996, un retraso en un avión del Everest causó la muerte de un líder de expedición. Unos años después, otro hombre descendería en snowboard por un couloir en el Everest. Aún así, nada te prepara para el destino del hombre que intentó llegar a la cima 8 veces. Hoy hablaré del trágico destino de 3 hombres que escalaron el monte Everest y perdieron la vida de forma traumática. Justo cuando crees que ya escuchaste lo peor, el siguiente te pone la piel de gallina. Bienvenido a lo extremo. El 21 de mayo de 2018 fue un domingo común para muchos, pero Nobukazu Kuriki tenía planes más audaces. Es decir, para cumplir su sueño de toda la vida de ascender a la cima del Everest, tienes que entender la dedicación que le puso. Tan solo 6 años antes, Nobukazu intentó llegar a la cima del Everest, pero terminó con solo un dedo. Pasó 2 días en una grieta a 27,000 pies a solo 2,029 pies de la cima final. Después de perder 9 dedos por congelación, podrías pensar que Nobukazu se rendiría, pero verás, ese no fue su primer ni su segundo intento. Había intentado llegar a la cima 7 veces y en esta 8ª vez estaba armado con años de experiencia. Nobukazu, experimentado alpinista japonés, era famoso por sus ascensos en solitario, en especial al monte Everest. A diferencia de muchos alpinistas, él prefería escalar en otoño en vez de primavera, aunque fuera más peligroso. A Nobukazu le gustaba así porque podía tener la cima casi solo para él. Él afirmaba escalar solo por la paz. Pero no solo solía escalar en otoño, también intentaba rutas difíciles, incluyendo la arista oeste y Hornbein Couloir, que rara vez son escaladas. Nobukazu también rechazó el oxígeno suplementario en la mayoría de sus intentos, haciendo sus expediciones extremas física y mentalmente. Pero esta vez había algo diferente. Fue al Everest en primavera, pero su equipo pensaba que su pasión era aterradora y le suplicaron que se quedara atrás. Pero Nobukazu les dio su palabra de que regresaría en cuanto notara que algo andaba mal y que se mantendría en contacto con ellos. Así que Nobukazu comenzó su viaje habitual esa mañana de domingo, excepto que esta vez estaba documentando su travesía en Facebook. Llegó hasta más allá del campamento 1 y estaba subiendo hacia el campamento 2 cuando notó que el clima empezaba a cambiar. Nobukazu ya conocía las condiciones extremas del Everest, pues todas sus expediciones previas acabaron por el frío y los fuertes vientos. Nobukazu también era ejemplo de decisión y perseverancia. En 2015 fue la primera en intentar escalar el Everest tras el terremoto que mató a 19 e hirió a 61 en el campamento base. Ese accidente está registrado como el más mortal en la historia del Everest. Nobukazu no se inmutó y siguió ascendiendo, mientras los demás montañistas aún se recuperaban. Así que cuando notó la caída de temperatura, no se inquietó, siguió adelante, decidido a llegar a la cima del mundo. Sin embargo, la temperatura solo continuó bajando, y el valor de Nobukazu también empezó a disminuir, así que se dio la vuelta y comenzó a descender, un pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres ser parte de la comunidad extrema, obtén acceso anticipado a nuestros videos y encuestas exclusivas. Únete a nosotros en Patreon. ¿Qué motivó a Nobukazu a iniciar su descenso? Podría ser porque le faltaban las extremidades necesarias para continuar su ascenso. Si todo salía mal, ¿en qué podría sostenerse con un solo dedo? Si el hielo seguía formándose, no podría usar un piolet para salir. Tal vez, al sentirse enfermo, solo bajó a buscar una cueva para descansar antes de seguir. El frío era intenso, y el aire delgado probablemente hacía que cada respiración se sintiera como si se estuviera ahogando. Aún así, aguantó, quizá esperando que el siguiente amanecer le diera fuerzas. Su última publicación en Facebook decía: "Siento el dolor y la dificultad de esta montaña". La publicación llamó la atención de su equipo en el campamento base. Al principio miraron desde abajo para ver si su lámpara frontal seguía encendida, y al notar que no, entraron en pánico. También intentaron comunicarse con él por radio, pero todos los esfuerzos resultaron imposibles. Al día siguiente, lunes por la mañana, lo buscaron y pronto hallaron su cuerpo en el campamento 2 unos 1,400 metros más abajo. El sueño más grande de su vida. La causa oficial de su muerte se dice que fue mal de altura y congelación. Probablemente Nobukazu se dio cuenta de que empezaba a perder oxígeno o incluso a vomitar, así que cuando comenzó a descender, la baja temperatura hizo que perdiera la coordinación.
y así Nobukazu cayó a su muerte. En su último intento, creo que Nobukazu tuvo el terrible destino de fallar siempre y no alcanzar la cima del mundo. Si crees que esta historia es horrible, espera a oír lo que le pasó a Rob Hall en 1996. Rob Hall es un nombre popular hoy en día porque su historia ha aparecido en varias películas sobre alpinismo. En 1990 Rob era popular, pero por otra razón. Pero primero necesito que entiendas lo que se necesita para hacerlo. Las 7 cumbres. Las 7 cumbres es el nombre que se le da a las montañas más altas de cada uno de los 7 continentes. La mayoría de los alpinistas que aceptan este reto empiezan con las más fáciles. Normalmente empiezan con el Monte Kosciuszko en Australia o el Kilimanjaro en África. Después avanzan a las más difíciles, como el Denali en Norteamérica, el Aconcagua en Sudamérica y el Elbrus en Europa. Y en la cima de la lista están las más difíciles, el Vinson en la Antártida y por supuesto el Everest en Asia. Cada montaña tiene sus propios peligros. Algunas son lo suficientemente altas como para provocar mal de altura, otras son extremadamente frías y están aisladas. Si algo falla, la ayuda podría no llegar nunca. Incluso las que se consideran más fáciles pueden volverse mortales si calculas mal el clima o si tu cuerpo falla sin previo aviso. Por eso la mayoría de las personas se toma su tiempo para entrenar y planear adecuadamente. Escalan 1 o 2 veces al año y a veces pasan más de 5, 10 o 15 años para terminar la lista. Richard Bass fue la primera persona en escalar las 7 cumbres, pero lo hizo a su propio ritmo, lento y constante, hasta que ganó la carrera metafórica en 1985. Cuando Rob decidió hacer el proyecto de las 7 cumbres en 7 meses, parecía estar loco. Si tú también piensas que eso era demasiada presión, espera, porque Rob no solo planeaba terminar en 7 meses. Él y Gary decidieron empezar por la montaña más desafiante y terminar en la menos aterradora. Rob comenzó el proyecto con la cima del Everest. Para diciembre de ese año, Rob ya había llegado a la última cima. Cumplir esa misión le abrió a Rob varias oportunidades y pronto abrió un negocio de guías. Durante 6 años, la vida de Rob marchaba bien. Estaba casado con el amor de su vida y esperaba un bebé. Ya había llevado a 39 escaladores a la cima del Everest y guiado expedición tras expedición al éxito. La vida de Rob cambió el 10 de mayo de 1996 cuando guió a un equipo hacia la cima del Everest junto con algunos otros guías. Doug Hansen era uno de esos clientes y esta era su segunda vez intentando llegar a la cima, pues el año anterior no lo logró. Él escaló con Rob, pero se quedó sin oxígeno suplementario y se vio obligado a regresar a solo unos cientos de pies de la cima. Eso les rompió el corazón a él y a Rob. Así que cuando regresó después de usar todos sus ahorros para una última oportunidad, Rob estaba asombrado. Probablemente le recordó a Rob su propia perseverancia y decidió hacer realidad el sueño de Doug. Sin importar nada, el equipo avanzó durante el ascenso por horas hasta llegar cerca de la cima, a la escalera Hillary. Esta era una de las secciones más difíciles y técnicas de la ruta al Everest. Era una pared de roca casi vertical, de unos 12 metros de alto, entre una caída empinada y una gran cornisa de nieve. Ahora, una vez que subes, solo quedan 49 metros para llegar a la cima. Pero para subir, tenías que trepar con cuidado o usar cuerdas fijas para escalar la estrecha pared. Ahora imagina que intentas ascender por esa pendiente y alguien intenta descender al mismo tiempo. Para evitar lesiones, solo se permite que una persona suba o baje el escalón Hillary a la vez. Por esto, normalmente hay tráfico, y eso fue lo que detuvo a Rob y a su grupo. Mientras esperaban su turno, el reloj seguía avanzando, y Rob sabía que estaba haciendo algo mal. La regla simple para sobrevivir en el Everest es dar la vuelta antes de las 2 de la tarde. No importa qué pase. Si para entonces no ya estás bajando, te arriesgas a caminar en la oscuridad, al agotamiento, a tormentas y, lo más importante, si te quedas más tiempo del debido. En la zona de la muerte, tu cuerpo está privado de oxígeno y no vas a sobrevivir. Rob aumentó su velocidad, pero Doug seguía atrás. Rob lo observó luchar contra el tiempo y la altitud. No pudo decir, eso es todo, regresa. Me pregunto por qué Rob valoraba más sus sentimientos por Doug que garantizar que bajaran sanos y salvos. ¿Fue porque era la segunda oportunidad de Doug para llegar a la cima? Ese día Rob rompió su regla, aunque alcanzó la cima a las 2 p.m. Esperó a Doug hasta las 4:30 p.m. Cuando Doug llegó a la cima, debió sentirse irreal.
Este fue un momento que había imaginado 1.000.000 de veces antes de finalmente estar en la cima del mundo. Todo gracias a Rob. Rob, por otro lado, estaba aliviado y especialmente listo para irse a casa. Al regresar para descender, el clima ya cambiaba, la visibilidad era menor y la temperatura había bajado mucho más. Y entonces ocurrió lo peor. Doug se desplomó. Nadie puede decir con certeza qué le pasó a su cuerpo, si fue la altitud, el frío o el entumecimiento, después de alcanzar una meta de toda la vida. Todo lo que sabemos es que Rob intentó todo para que Doug se levantara, pero Doug se negó. Rob le suplicó, lo animó y lo empujó, pero nada funcionó. Ahora Rob tenía una elección. Podía dejar a Doug ahí e intentar salvarse él mismo, o podía quedarse. Rob tomó una decisión que no te hubieras imaginado. Eligió quedarse. Tal vez fue por responsabilidad hacia sus clientes, o por culpa porque llevó a Doug a pesar del peligro que ya se veía venir. Tal vez. Sin oxígeno, comida ni calor, los dos quedaron atrapados cerca de la cima en una tormenta mortal sin forma de bajar. Rob pidió ayuda por radio, pero nadie llegó. Nos alegra oírte. ¿Está fluyendo tu oxígeno ahora? Listo, ajusta el flujo del parque de artefactos y muévelo afuera. Vamos. La tormenta era demasiado fuerte y ellos estaban demasiado alto. A medida que pasaban las horas, Rob sabía que el final estaba cerca y lo que hizo después detuvo al mundo. Con la poca fuerza que le quedaba, se comunicó por radio una última vez. Pero esta vez no fue a su equipo, sino a su esposa, Jan Arnold, quien estaba de regreso en Nueva Zelanda embarazada de su hija. Rob y Jan no solo eran marido y mujer, también eran compañeros de escalada que ya habían hecho cumbre juntos antes de llegar a la cima del monte Denali. Jan se suponía que también iba a estar en la escalada del Everest, pero esta vez se quedó porque estaba embarazada. Pero cuando Rob la llamó por radio desde la zona de la muerte, ella tuvo el presentimiento de que nunca volverían a escalar juntos. Su voz se quebraba por el frío y la altitud, pero seguía extrañamente tranquilo. En cambio, le dijo que estaba cómodo y que no sentía dolor. Le dijo, duerme bien, mi amor. No te preocupes tanto. Rob sabía que no sobreviviría la noche, así que decidió nombrar a su hija no nacida Sara. Jan se quedó en la línea, sin poder hacer nada excepto escuchar mientras su esposo se desvanecía lentamente en el silencio. La radio permaneció abierta durante mucho tiempo, con estática llenando el espacio donde había estado la voz de Rob. Esa última conversación fue grabada por la estación base de Nueva Zelanda, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los audios más emocionalmente devastadores que han salido del Everest. Él me dijo en la última transmisión que no me preocupara demasiado por él. Era prueba de que, incluso al morir, Rob Hall pensaba primero en quienes le importaban. En la mañana del 11 de mayo, los Sherpas vieron a Rob aún con vida, pero incapaz de moverse. Murió más tarde ese día, solo a 28.700 pies, apenas unos cientos de metros por debajo de la cima. Ya había conquistado esa montaña varias veces, pero ahora su oxígeno se había agotado y sus extremidades estaban congeladas sin recuperación. La causa oficial de muerte se registró como exposición e hipoxia, que es una combinación mortal de frío y falta de oxígeno. Pero esas palabras, por muy clínicas que suenen, no capturan completamente lo que realmente le sucedió. Rob murió lentamente congelado, soportando una tormenta de nieve helada sin tienda ni tanque de oxígeno. Sus dedos de las manos y de los pies probablemente estaban ennegrecidos por la congelación. Y todo ese tiempo esperó junto a un amigo que nunca despertaría. Creo que la historia de Rob es de las más inquietantes y humanas de nuestra lista. Rob sacrificó su supervivencia para priorizar los sueños de otra persona. Incluso en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra, no dejó que su humanidad desapareciera. Aunque la historia de Rob fue poderosa, la siguiente te sorprenderá. Nuestro último escalador no solo murió, no vas a creer lo que le pasó. Vamos de mal en peor. A diferencia de otros escaladores, Marco Sefredi no vino al Everest solo a llegar a la cima, sino a deslizarse por ella. Déjame explicarte, mira, Marco no era tu típico montañista ni snowboarder, era una mezcla salvaje de ambos. En 2001 fue la primera persona en hacer snowboard en el Everest, bajando por el Couloir Norton tras llegar a la cima por el norte. Fue un descenso salvaje y peligroso de casi 3.000 metros en una sola tabla. Incluso cuando su cuerpo le suplicaba que se detuviera, Marco siguió adelante hasta llegar al campamento base y convertirse en una leyenda.
Durante un tiempo tuvo que compartir su premio con alguien que también logró la misma hazaña que Marco. Tan solo un día antes, Marco aún no estaba satisfecho. Siempre había soñado con hacer snowboard en el Couloir Hornbein, y eso fue lo que vino a hacer en 2002. El Couloir Hornbein no se parece en nada al Couloir Norton. Es una canaleta casi vertical que cruza la parte alta de la cara oeste del Everest, cerca de la arista oeste. Para imaginar el Couloir Hornbein, imagina estar en una tumba vertical y estrecha, con hielo cerrándote por arriba y abajo. Esta Guerra Fría no solo era estrecha, sino también extremadamente empinada. De hecho, es una de las rutas más peligrosas y menos intentadas en la montaña para escalar, sin mencionar el snowboard. Pero Marco creía que este era su destino. Salió de su casa en Chamonix en julio de 2002, pero algo extraño sucedió por primera vez. Marco olvidó la cruz de madera que siempre llevaba en sus rituales de escalada. Tal vez solo fue una coincidencia, tal vez no. De cualquier manera, Marco siguió adelante. Voló a Katmandú y se registró en el Hotel Tíbet. Ahí fue donde conoció a los Sherpas Purba Panuru y Da Tenzing, quienes lo ayudarían a llegar a la cima. Salieron el 10 de agosto hacia el norte, rumbo al Tíbet. Marco pasó una noche en Kedari, en la frontera entre Nepal y el Tíbet, y luego avanzó por Nialam hasta llegar al campamento base. El Everest estaba casi vacío porque las condiciones eran inestables y los alpinistas ya se habían retirado ese año. Pero nada de eso iba a detener a Marco. Con 2 sherpas, cuerdas, una cámara y su snowboard, Marco llega listo para ser leyenda otra vez. Pero antes de llegar a la cima, algo se sentía mal. La atmósfera no era muy buena al principio y siguió empeorando. Los patrones del viento eran extraños, y no era solo el clima comportándose mal. Los sherpas notaron que Marco también estaba cambiando. Él estaba lento y callado por los dolores de cabeza de la altitud. Le pidieron que bajara y lo intentara la próxima temporada, pero Marco quería terminar lo que empezó. Después de 12 horas y media de escalada, finalmente llegaron a la cima. Uno de los sherpas de su equipo, Purba, hizo un pequeño baile. «¡Cima, cima!», exclamó, pero Sefredi respondió, cansado, demasiada nieve, demasiada escalada. El viaje le pasó factura a Marco, cuya última ascensión duró alrededor de 4 horas. Tan pronto como llegaron a la cima, Marco se sentó, comió algo ahí mismo, en la cima del mundo. Descansó durante 1 hora completa en la cima, lo cual es más tiempo del recomendado. Parecía absorber todos los momentos que lo llevaron a su final, o quizás solo estaba muy cansado cuando por fin se levantó y tomó la tabla. Sus sherpas empacaban en el campamento 3, pero cada uno vio lo que creyó ver. Un hombre de pie deslizándose silenciosamente por la montaña en el collado norte, justo arriba del campamento base avanzado. Y luego descendió por la canaleta Hornbein y desapareció por el canalón desde donde estaban los sherpas. Marco había logrado pasar por la canaleta Hornbein, sin embargo esa sería la última vez que alguien vería a Marco. Porque cuando llegaron al collado norte poco después, no vieron evidencia de sus huellas, así que se organizó un equipo de búsqueda. Hallarlo con vida era casi imposible, pero al menos sus restos darían consuelo a su familia. Pero el clima solo empeoró y la nieve cubrió todo. La búsqueda fue cancelada y hasta hoy Marco sigue desaparecido. Me parece desgarradora su historia por lo joven y apasionado que era Marco después de perder a su hermano Pierre Sefredi en un viaje solo a la montaña en Chamonix. Probablemente sentía que tenía un legado que mantener vivo. Después de todo, Pierre era su héroe y le enseñó todo sobre la nieve y las montañas. Aunque su hermano mayor había muerto en una montaña, Marco seguía decidido a ser parte de la historia de la montaña. Tristemente, cuando lo recordamos ahora, solo recordamos al tipo que hizo snowboard hacia la nada. Lo que hace que la muerte de Marco Sefredi sea tan inquietante no es solo que desapareció en el monte Everest, sino que todo sobre sus momentos finales parecía estar construyéndose hacia un último y silencioso acto de rendición. No era un aficionado imprudente, no era arrogante. Probablemente era el mejor snowboarder extremo de su generación y había rechazado una ruta más segura y fácil porque no lo desafiaba lo suficiente. Y aún así, en ese descenso final por el Couloir Hornbein, Marco desapareció para siempre. ¿Por qué un joven de 23 años con toda su vida por delante arriesgaría todo por una línea de nieve que nadie más había recorrido en snowboard? Ya había hecho historia en el Couloir Norton en 2001, lo que debería haber sido suficiente para cualquiera. Para Marco, el Hornbein era su sueño, su verdadero Everest, la línea pura.
Había esperado un año, entrenado con pasión y planeado cada detalle. Sin embargo, mientras estaba en la cima en 2002 y notó que las condiciones ya estaban cambiando, siguió preparándose. ¿Qué estaba persiguiendo que no podía esperar un día más? Tal vez la respuesta esté en lo que Marco dejó atrás. En Chamonix, él solía llevar siempre una pequeña cruz. Era su amuleto de la suerte, pero lo olvidó. Si hubiera llegado a casa, no importaría, pero no fue así. Algunos dirían que fue superstición o una advertencia, porque ¿y si olvidar la cruz no fue solo un accidente? ¿Y si una parte de Marco ya había aceptado que esta podría ser la última vez que descendiera? No informó a sus sherpas su ruta de descenso ni se reportó por radio. Marco simplemente desapareció en la fría guerra, como alguien que se adentra en el vacío con los ojos bien abiertos. ¿Será que extrañaba demasiado a su hermano? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Creo que lo que hace que las tres historias sean tan escalofriantes no es solo que estos hombres murieron en el Everest, sino lo personales que eran sus razones para escalar. Nobukazu regresaba siempre, sin importar cuánto perdía, dedo a dedo, ascenso tras ascenso, seguía esforzándose hasta quedarse sin nada. Rob Hall tenía motivos para regresar. Pero en ese momento, ayudar a alguien más a alcanzar su sueño importaba más que salvarse a sí mismo y a Marco. Él ya hizo historia. Aún así, eso no era suficiente. Siguió intentando recorrer la línea que nadie más se atrevía hasta que desapareció en ella. Estos tres hombres no eran imprudentes, solo apasionados, decididos y algo preparados. En el Everest, hasta tu experiencia puede ser una trampa. Estos son algunos de los peores destinos registrados en esa montaña, porque no murieron al instante, sino que se desvanecieron lentamente, con dolor o sin dejar rastro. Y si eso no te pone la piel de gallina, no sé qué lo hará. Avísame, ¿cuál de estas historias te impactó más? Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive con valentía.